Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Esperamos que hayan tenido un fin de semana bien bonito, bien en paz. Que sea nuestro Dios bendiciendo cada hogar, cada familia, a cada persona. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante por estos días y es acerca de ver al futuro. De que somos visionarios y no simplemente soñadores. Antes de eso vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Vamos a darle gracias por lo que Él nos ha dado, por su bendición sobre nuestras vidas. Si hay alguna petición que usted tenga delante de nuestro Dios, ore en este momento, póngala delante de su presencia, que sea nuestro Padre Celestial haciendo su perfecta voluntad en nosotros y ayudándonos en todo lo que nos corresponde hacer a nosotros, permitiéndole también a Él actuar en nuestra vida. Oremos. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por darnos tu voluntad, por darnos tu presencia, por darnos tu palabra. Señor, por guiarnos en todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, por guardarnos, por bendecirnos, por guardar nuestra familia de tantos peligros, de tantos males. Te pedimos, Dios, que tu palabra en esta hora, Señor, sea de bendición para nosotros, que nos ayude a evaluar lo que estamos haciendo en nuestra vida, que nos ayudes también a proyectar lo que vamos a hacer hacia el futuro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te damos muchísimas gracias. Amén. Visionarios y no simplemente soñadores. Pensando en que debemos planear el futuro, en que debemos mirar hacia adelante, la enseñanza de hoy está enfocada a eso, a cómo podemos planear, qué nos dice la Biblia, qué nos enseña la palabra de Dios en relación al futuro, en relación a lo que viene para cada uno de nosotros. He tomado como ejemplo la vida del apóstol Pablo, específicamente una situación que está viviendo en una cárcel en Roma. Él está siendo prisionero en Roma, en lo que se conoce como su segundo viaje. Y desde allí, desde esta prisión, él va a escribir una carta que se ha llamado la Carta del Gozo, la Epístola del Gozo. Y es la Epístola a los Filipenses. Si uno se pusiera a reflexionar con sensatez y siendo razonable, si uno está en una cárcel injustamente, no debe ser muy bueno lo que uno vive allí. Ahora, si es justamente, también debe ser una cosa muy aterradora y debe ser algo que genere mucha ansiedad, mucho temor, mucha preocupación. Pero Pablo está en la cárcel en Roma, está prisionero por compartir el mensaje de la salvación y decide escribirle a una comunidad que está en Filipo. Esa es una comunidad que se consideraba en ese momento, en el entorno de Asia, de los viajes de Pablo, como una comunidad muy pobre. Es una comunidad religiosa, son personas que han decidido seguir al Maestro, seguir a Yeshua como Salvador y se están dejando orientar por Pablo. Desde la cárcel de Roma, Pablo decide enviar esta carta. ¿Y cómo se ha podido determinar que esta es una carta que se le denomina la Carta del Gozo? Pues el mensaje de la carta es un mensaje de gratitud. Pablo le está escribiendo a estas personas y les está dando gracias porque a pesar de que es una comunidad muy pobre, lo están respaldando en sus viajes misioneros, en sus viajes de ir a llevar la palabra, el mensaje de salvación a todas estas provincias, a todas estas ciudades. Entonces Pablo les da gracias, sin embargo en cada uno de sus mensajes, en cada uno de sus textos de la misma, está dándoles una expresión de gratitud, pero a la vez de gozo. Pablo dirá en esta carta el famoso texto que todos lo conocemos que dice: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en el Mesías, porque Él me fortalece. Y lo está diciendo tanto para él como las personas que están recibiendo esta carta. Pero el texto que quiero tomar como base está en el capítulo 3, en el versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y esa es la base de la enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy. Olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. En el contexto que Pablo lo escribe,
Pablo lo está escribiendo diciéndole a esta comunidad de los filipenses que él ha tomado una determinación para su vida, que todo lo que le ocurre lo va a dejar atrás y que lo que va a hacer con su vida y con sus decisiones es extendiéndose a lo que está adelante. Uno podría pensar, bueno, está en la Biblia escrito y eso es fácil de hacerlo porque uno viene y lo confiesa y lo empieza a declarar y lo refuerza todos los días diciéndole ya renuncio al pasado y todo este asunto, pero de pronto los que han estudiado un poquito más allá en nuestra mente, de lo que pasa en nuestra mente, en realidad el pasado es muy difícil de olvidar y es que no debemos olvidarlo. Cuando Pablo está diciendo, me dejo atrás el pasado, porque eso es lo que está diciendo, ciertamente dejo el pasado atrás. No está diciendo que lo olvidemos, porque en realidad para olvidar el pasado se necesitan asuntos ya neurológicos acá en nuestro cerebro, o ser intervenidos o por algún tipo de medicina, y eso vendría a ser una anomalía. No es que Dios quiera que olvidemos el pasado, no ese es el consejo que Pablo está dando ahí, está diciendo, dejo atrás el pasado. Y quizás en este tiempo en el que estamos viviendo, en el año 2020, bueno 2021, el año 2020 acaba de pasar y hemos convivido con esto del virus, con la pandemia, con todas las medidas que dan en cada país y empezamos un nuevo año y uno siempre tiene la expectativa de hacer propósitos y escribir planes y todo eso está muy bien. El asunto es que lo que Pablo nos enseña específicamente para hoy es deje el pasado atrás. Sea por grave lo que nos haya ocurrido, hay personas que han perdido familiares, hay personas que han perdido su empresa, hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que se han llenado de ansiedad y se han enfermado. Y a pesar de que de pronto no tengan la enfermedad, algunos se los han diagnosticado erróneamente, como quiera que esto sea. No es nuestro tema hoy hablar de si hay alguna cuestión oscura en esto o qué. Pero sea lo que nos haya ocurrido en el pasado, lo que Pablo está diciendo es, déjelo atrás. Hay personas que se satisfacen nombrando a toda hora las tragedias de su vida. Y hay personas que pareciera a toda hora querer verse como víctimas. Y entonces a toda hora están contando todo lo que le ocurrió, no solamente este año que acaba de pasar, sino en su vida misma. Hay personas que no pierden momento para estar destacando, entre comillas, lo mal que les ha ido en la vida, para destacar que se enfermaron, que quebraron, y todo eso puede ser verdad, porque la idea bíblica, la idea de Dios, no es que neguemos la realidad, en absoluto, eso sería algo absurdo. De hecho, la Biblia contiene cantidad de testimonios y de historias de personas que les fue muy mal, y a otros les fue bien, a otros les fue regular. El asunto es que está escrito como para que nosotros evaluemos que la vida de estas personas nos sirve a nosotros como ejemplo hoy. Igual para nosotros hoy. No es que olvide el pasado, no es que olvide las tragedias, no es que olvide lo mal que nos ha ido. Si le ha ido a usted mal, si no le ha ido mal, pues bendito Dios por eso y que ojalá no pase. De hecho, a veces juzgamos que algo es malo de primerazo y no sabemos si eso va a redundar en algo positivo. Que la mayoría de las veces se cumple en nosotros un texto del que ya hemos hablado acá, en nuestras raíces de la fe en casa, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, ¿sí? Y es más bien quizás que debería de evaluar antes de determinar que algo fue bueno o malo, mirar si me sirvió. Entonces no se trata de la primera parte de Pablo cuando dice, dejo atrás lo que ha pasado, no es que lo olvide, sino que lo dejo atrás. Y una de las situaciones más difíciles para el ser humano enfrentar es la realidad. Hay personas que quieren huir a la realidad. Hay personas que hoy pueden decir, es verdad, yo perdí un familiar. Es verdad, yo perdí el trabajo. Es verdad, yo tuve que cerrar mi empresa. Es verdad, perdí mucho dinero. U otras personas pueden decir, a mí me fue muy bien. Este año para mí fue de mucha bendición. Pero tampoco eso es algo que tenga que estar recordándolo a toda hora, porque es peligroso uno vivir con los triunfos del pasado. Es peligroso vivir uno con los fracasos del pasado. Entonces lo que Pablo lo tiene claro acá al decir es, una cosa hago, me olvido de lo que queda, no, dejo atrás lo que ha pasado, no me olvido. Dejo atrás el pasado y me extiendo hacia lo que está adelante. Es decir, sé y acepto que lo que me ocurrió en el pasado es verdad. Me enfrento a la realidad. ¿Qué es lo que tengo hoy? ¿Qué es lo que soy hoy?
pero me extiendo a lo que está adelante. Ahora, cuando Pablo dice me extiendo a lo que está adelante, Pablo está pensando en el futuro, no viviendo en el futuro, porque uno no puede hacer eso. De hecho, eso es una cuestión que puede llegar a ser peligrosa para uno, estar viviendo en el futuro cuando no ha llegado. Pero sí puedo pensar en qué quiero en el futuro. Por eso Pablo lo dice, me extiendo hacia lo que está adelante. Es decir, me estoy preocupando es por lo que va a venir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pienso en el futuro? Viviendo exactamente la realidad del presente. Si yo quiero tener un buen futuro, debo asegurarme de vivir un buen presente, sin olvidar lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Vea qué interesante esto y cómo nos enseña la palabra de Dios a ser equilibrados. No puedo olvidar lo que ha pasado, lo voy a tener en cuenta. Quizás para no repetir errores, quizás para repetir estrategias. Pero eso lo dejo atrás, eso es del pasado. Me extiendo hacia lo que está adelante. Tengo que pensar en lo que quiero que venga. Ahora, para que venga algo bueno, yo debo tener en cuenta qué es lo que debo hacer. Y entonces el apóstol Pablo seguirá diciendo acá, dice, extiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Prosigo a la meta, quiere decir acá Pablo, que tiene metas, que sabe para dónde va. Si en este tiempo que hemos cambiado de año, ya sea un año psicológico, ya sea que usted lo ve muy real, porque en realidad el cambio de año es más un asunto de seres humanos, de cómo han trazado los tiempos y todo, pero cada día en sí es un día nuevo, pero si no tuviéramos el calendario no nos daríamos cuenta que cambiamos de año, viviríamos día tras día. Ahora no le veo nada de malo a eso, pero sensatamente lo que Pablo está diciendo acá en la carta a los Filipenses es, dejo atrás lo que pasó, me extiendo hacia lo que está adelante y prosigo a la meta. Pablo lo está diciendo ahí. Pero entonces, ¿cómo llevamos eso a nuestras vidas para ser verdaderamente personas visionarias y no soñadoras? Y acá podríamos hablar de estos dos términos y tener muchísimas diferencias en cómo lo interpretamos. Pero le quisimos poner visionarios y no soñadores, porque a veces el soñador es una persona que se la pasa solamente hablando, yo quisiera tener esto, yo quisiera hacer esto, o yo tengo una idea y tiene miles de ideas, pero a la larga no hace nada. Porque hay personas que son expertas en eso. Hay personas que son expertas en solucionarle la vida a los demás, dándose las que tienen muy buenas ideas y todo, pero la de ellos no está solucionada. Entonces acá viene una paradoja bien interesante. Soluciono lo de los demás, pero lo mío ¿qué? Entonces Pablo está diciendo, prosigo a la meta, es decir, que Pablo tiene una meta. Y hablando en el término técnico de las metas, ¿cómo pone uno metas hacia el futuro? Si estoy dejando atrás lo que quedó atrás, lo que es el pasado, y Pablo dice, me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, prosigo al blanco, a la meta. Es decir, sé para dónde voy. Quizás este momento sea oportuno para que usted piense algo. Si hubo circunstancias negativas que lo tomaron a usted por sorpresa cuando vino todo esto del virus y todo esto de la pandemia, lo que pase a futuro no lo puede tomar desprevenido. Es decir, tiene que aprender de lo que ha ocurrido. Si volviese a ocurrir, a pasar algo similar, que nos tenemos que estar confinados en las casas, que se cierran empresas y todo, ¿qué haría usted diferente con lo que aprendió en este tiempo de lo que ha ocurrido? ¿Qué aprendió? Y si aprendió, quiere decir que no lo puede tomar desapercibido eso que venga. Y hoy debería usted hacer un plan en referencia a eso. Está bien que cambiamos de año, pero el virus no lo sabe. Pero la pandemia es muy probable que siga siendo declarada como tal y por ahí hay rumores de otras cosas que probablemente vengan y probablemente no sean tan buenas. Pero lo que sí deberíamos de tener claro es cómo planeo yo el futuro, cómo planeo mis metas. Pablo dice, prosigo al blanco, a la meta, ¿sí? Al premio del supremo llamamiento. Es decir, Pablo tiene claro en cuanto a su vida, él tiene un supremo llamamiento y sigue hacia allá. Es lo que está diciendo el texto. Pero en cuanto a usted, ¿cómo está pensando el futuro? ¿Cómo está viendo las cosas hacia el futuro? ¿Está pegado de lo que ocurrió atrás? ¿Está pegado de lo que ocurrió hace un año, hace 2 años? ¿O en su infancia? Porque hay personas que solo se la pasan hablando de su infancia, o en su juventud, o en su edad adulta. No importa la edad que usted tenga. Pero hay gente que se la pasa mirando al pasado, y si tuvo dinero y lo perdió, a toda hora hablará del dinero. Si viajó, a toda hora hablará de sus viajes, como que alimentándose del pasado. Pablo la tiene clara y dice, yo me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cómo se traza una meta? Y es muy probable que usted ya sepa esto, pero se lo quiero decir
quizás para las personas que no lo saben hacer. En primer lugar, usted tiene que poner una meta y ser específico en lo que quiere. Tiene que ser preciso. ¿Qué es lo que usted quiere? Entonces, en este momento, extendiéndose hacia lo que viene hacia adelante, como diría Pablo, sea específico en lo que tenga y ojalá lo escriba. Eso ayuda mucho. Nosotros oímos por este tiempo que todo el mundo quiere escribir metas y eso, y es que eso sí es provechoso. Así se aprende, el cerebro aprende así. Entonces, en primer lugar, sea específico en lo que quiere hacer. Ahora, no ponga miles de cosas por hacer. Sea específico y que sea algo que sea comprensible y que sea preciso. Entonces, usted dice, por ejemplo, quiero estudiar en otra carrera, quiero aprobar mi semestre, quiero iniciar un emprendimiento, o quiero viajar, o me quiero ir del país, lo que quiera, pero tiene que ser específico. Pablo la tiene clara, al premio del supremo llamamiento. Él sabe que su meta es cumplir el llamamiento que Dios le ha hecho, y es preciso en eso. Entonces, lo primero, si está poniendo una meta, sea preciso, sea específico en lo que usted quiere hacer. En segundo lugar, cuando usted ponga su meta, asegúrese que esa meta sea medible, es decir, que usted pueda saber si la cumplió o no. Entonces, por ejemplo, su meta es pasar el cuarto semestre. Entonces, cuando termine el cuarto semestre, lo aprobó, fue medible. Por ejemplo, irse a vivir a España, irse a vivir al país que usted quiera. Cuando llegue a ese lugar y viva allí, fue medible, supo que lo logró hacer. Cambiar de trabajo puede ser, es medible. Cuando usted lo logra, va a saber que sí cumplió con lo que se había propuesto hacia el futuro. Entonces, lo primero, sea específico, que sea preciso y comprensible. Lo segundo, que sea medible su meta. Pablo la tiene clara. ¿Cómo va a medir Pablo que está siguiendo hacia el premio del supremo llamamiento? Esa es su meta. Cuando él termine y cuando él muera, debe darse cuenta que cumplió el llamamiento. ¿Cuál era el llamamiento? Enseñar la palabra, predicar el mensaje de salvación a los gentiles, al pueblo que se había descarriado, que estaba por fuera del camino de Dios. Y cuando él lo hace, se da cuenta que es verdad. En tercer lugar, haga que esas metas sean alcanzables, no que sean ilusiones. Porque usted puede escribir, quiero dar la vuelta al mundo en 6 meses. Y la pregunta es, ¿y tiene recursos? ¿Sí? ¿Y tiene recursos? O sea, que eso se pueda alcanzar. Usted piensa, mi meta es pasar el semestre. ¿Tiene cómo pagarlo? ¿Sí? ¿Tiene cómo pagarlo? ¿Que irme a vivir a otro país? ¿Tengo cómo hacerlo? ¿Lo voy a hacer de manera legal? ¿O qué tengo que hacer? Entonces, que su meta sea verdaderamente alcanzable para que no se dé a frustraciones. En cuarto lugar, que su meta sea realista. Es decir, mida los recursos que usted tiene, tanto humanos como económicos, como de conocimiento. Mida los recursos, que sea realista. Entonces, si usted dice, mi meta para el futuro es irme a vivir a otro país, entonces, ¿tiene recursos humanos? ¿Tiene personas que le ayuden? ¿Tiene recursos económicos? ¿Tiene para viajar, para vivir allá un tiempo, mientras consigue trabajo? Si es la universidad, si su meta es realista, entonces, ¿puedo pagar el semestre? ¿Sí? ¿Qué universidad lo voy a hacer? ¿Lo voy a poder hacer? ¿Tengo el tiempo para hacerlo? ¿Tengo que trabajar y estudiar de noche? Ser realista con la meta. Vea, una de las cosas que Pablo tiene y la muestra a través de cada uno de los viajes misioneros es que lo que él se proponía y llegaba, decía, y nos propusimos ir a tal lugar, y allá llegaban. ¿Tenían recursos? Sí, habían iglesias, habían comunidades, habían congregaciones que los apoyaban tal y como es la iglesia de Filipos, que es a la que le está enviando esta carta de hoy. Entonces, el ser realista lo ubica a usted con lo que tiene. Recursos humanos, con sus capacidades, con recursos económicos, con cuestiones de conocimiento. Todas sus metas, ahora le estoy hablando así a grosso modo, pero usted lo puede hacer con más tiempo y con más detenimiento de cada uno de los puntos. Y por último lugar, que sus metas, que sus propósitos sean temporales. Es decir, establezca un plazo y diga, de aquí a 6 meses debo aprobar mi semestre. De aquí a 1 año debo iniciar un negocio. Y ojalá con fecha específica. A diciembre 15 del año 2000 tal, 2021, 22, la fecha que usted, que usted vea este video, sirve para cualquier época. Pero que usted ponga una fecha límite, que sea temporal, o de aquí a 3 meses. Si por ejemplo usted se está proponiendo cosas que tienen que ver con aprendizaje de inglés, de un instrumento, de la palabra de Dios, de finanzas, de inteligencia emocional, de lo que sea, ponga una fecha clave. Cuando estos 5 elementos se den, cuando estos 5 ingredientes usted los pueda
poner en sus metas, puede decir que ya sabe para dónde va. Puede decir que se está desligando del pasado. Hay cantidad de personas que están ligadas al pasado. Y mientras que no tomen la determinación de dejar el pasado en algo que ocurrió, que ya no es verdad, puede ser que hoy tenga consecuencias sobre el pasado, sobre lo que ocurrió en el pasado. Pero eso ya no es verdad. Perdió un negocio, lo perdió. Perdió a alguien, la perdió. Perdió a esa persona que amaba, la perdió. Murió alguien, murió. Y suena esto muy crudo, pero es que esa es la realidad. Nosotros no nos podemos ausentar del pasado. Nosotros no podemos ignorar nuestra realidad. ¿Cuál es su realidad hoy? Y usted puede estar en el fondo, puede estar en lo máximo que haya caído jamás. Pero hoy lo que le estoy diciendo es lo que Pablo dice desde una cárcel en Roma. Y esas cárceles sí que eran terribles. Eran cárceles húmedas, donde la gente moría, donde habían cadáveres. Todo esto está en la historia. Y Pablo está en este lugar. Y probablemente alguien le podría haber dicho a Pablo, de acá no vas a salir. Pero Pablo está escribiendo esta carta y está diciendo, ciertamente dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. ¿Cuántos de nosotros en una situación como la de Pablo hubiéramos renunciado a seguir? ¿Cuántos de ustedes por una situación grave que están viviendo creen que lo mejor es renunciar a seguir adelante? Pues no lo es. Así nuestro futuro sea tan incierto como muchos lo pintan. Así las cosas puedan volver a estar graves, que no lo sabemos. Esos son vaticinios que la gente se da a la pena por decir, por emitir, porque los dicen por si ocurriese. Eso les va a dar grandeza y los van a reconocer. Por este tiempo mucha gente empieza a profetizar que va a ser más terrible y otros a profetizar lo contrario. Ese es un terreno que es muy peligroso. Pero ¿qué sí es la realidad? Lo que usted está viviendo hoy, en el momento en que está escuchando este mensaje. ¿Qué está pasando hoy en su vida? No puede ignorar lo que ha pasado, pero tampoco puede vivir allí. Pablo me encanta lo que dice. Una cosa hago, dejo atrás lo que ha ocurrido y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta. Y entonces la pregunta para usted, ¿tiene metas a futuro? Vean, esto no es un juego. Así muchas personas piensan que esto es un juego de marketing o de coaching o de gente que habla o de motivadores. Esto no es un juego. La Biblia enseña eso. Hay gente que se las viene a dar que son los gurús de la vida moderna, de la inteligencia emocional, y puede ser que aprendan mucho y sepan mucho. Pero la Biblia ya trae todo esto. Hoy le estoy hablando de lo que Pablo dice en una cárcel, donde muchos de nosotros nos rendiríamos, donde muchos de nosotros diríamos, ya no vale la pena, me voy a dejar morir acá, o voy a perder la vida acá en esta cárcel. Y muchos podrían renunciar. Pero vea, cuando usted acepta su realidad, ¿cuál es su realidad? No sueñe. Por eso hoy llamamos visionarios y no soñadores. Visionarios es que yo no me ausento de mi realidad, pero sí pienso en el futuro, planeando, como he dicho hoy a través de estos 5 pasos. Planeando, pero no ignore su realidad, viva lo que le toca vivir hoy, pero no se quede estancado ahí. Vea, si algo dice la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios, es que los hijos de Dios somos luchadores. Es que los hijos de Dios tenemos que ser valientes. Esto no es una opción. Cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando, no es un consejito. No es para que lo coloque usted en las tarjetas de regalo o lo envíe como mensaje de WhatsApp cuando alguien cumple años. La palabra es una ordenanza. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. Si usted dice que sigue a Dios, si usted es una persona que tiene el camino de Dios por destino, tiene que esforzarse, tiene que ser valiente, tiene que ya dejar de mirar lo que ha ocurrido en su vida. Sea bueno o sea malo, lo que ha ocurrido en su vida ya ocurrió, ya no es del presente, ya no está, ya no es verdad. Solo lo tiene acá en su mente, en un recuerdo. Y bueno, y en cuantas 1000 fotos se haya tomado y subido a las redes sociales. Ahí está un buen recuerdo, pero es solo un buen recuerdo. Hoy quizás tenga que replantear a lo que va a venir para su vida. Tenga que eliminar cosas de su vida. Tenga que cambiar cosas o tenga que inventar cosas. Y todo esto es un proceso de vida que la Biblia nos enseña todo eso que le estoy diciendo yo. Pero lo principal es que usted sepa para dónde va. Por eso, imite a Pablo, ¿sí? Por eso en alguna ocasión Pablo también va a decir, sed imitadores de mí así como yo del Mesías.
sea, imitémoslo a Pablo. Pablo está diciendo acá en la carta a los Filipenses: yo dejo atrás lo que ha ocurrido, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, Pero si no tiene metas, sino que usted vive el día a día, porque ¿para qué hacer metas? Mejor vivo el día a día. Es verdad, hay que vivir el presente, pero también hay que saber qué uno quiere aspirar, qué quiere vivir y qué quiere tener hacia el futuro. Entonces, escriba las metas, sea específico. ¿Sí? Que sus metas sean comprensibles, que sean precisas. Segundo, que sean metas medibles, que sepa qué es lo que quiere lograr para saber si lo alcanza o no. Tercero, que sean alcanzables, que no sean ilusiones, que no sean sueños. Cuarto, sea realista. Mire qué recursos tiene: recursos humanos, recursos económicos, recursos de conocimiento. Y quinto, que sus metas sean temporales, que tengan un plazo para cumplirse. Quizás Pablo no está diciendo todo eso en la carta a los Filipenses, pero eso se puede deducir por lo que aprendemos, por lo que estudiamos de otras fuentes. Pero sí funciona, sí funciona. Mi invitación es para que usted deje de soñar, o para que deje también de vivir en el pasado. Vean los dos extremos: vivir demasiado tiempo en el pasado. De hecho, eso genera estrés. Vivir en el futuro cuando no ha llegado, eso genera ansiedad. Eso genera preocupaciones. Lo mejor es vivir en el presente, pero sabiendo para dónde va cada uno de nosotros. Yo creo que si usted tiene a Dios en su vida, que si usted ha tomado la decisión de que la Biblia sea su norte, sea su plan de viaje, sea el libro donde usted puede ver cantidad de historias de personas, testimonios de gentes, a lo largo de 1500 años escribió este libro, pero que usted pueda decir: tomo esto como ejemplo para mi vida y lo empiezo a aplicar. Y el ejemplo de hoy que lo estoy motivando a hacer es que mire hacia el futuro viviendo el presente, ¿sí? Con los pies en la realidad, pero también mirando hacia lo que usted puede alcanzar. Eso no está mal. Al contrario, la Biblia nos dice que hay que hacer eso. Yeshua en una ocasión dice: ¿quién de vosotros que va a construir una torre primero no se sienta y planifica todos los gastos? Porque si empezada la obra no le alcanza, va a ser el ridículo de la gente. Eso es lo mismo que puede pasar con nuestra vida. Está bien planear al futuro, sí, pero sin dejar de vivir la realidad y sin estar enganchados al pasado. Lo invito a que, si esta reflexión de hoy ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas. Envíeles el link, suscríbase al canal de YouTube, síganos en redes sociales. A todos los que están viendo este mensaje en comienzos del año 2021, los invito a que nos sigan en Instagram, porque ya muy pronto va a salir un programa nuevo que se va a llamar La Biblia. Son 5 minutos máximo hablándole de qué es cada libro de la Biblia, para que usted sepa quién lo escribió, en qué fecha se escribió y cuál fue el propósito de todos los 66 libros de la Biblia que tenemos nosotros, que por supuesto es la Biblia que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Esperamos ser de bendición para todos ustedes. Si tiene alguna inquietud, si tiene alguna pregunta, si quiere algún tipo de consejo, no duden en escribirnos al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Síganos en Facebook, síganos en Instagram y mantenga contacto con nosotros. Mil bendiciones para todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.